Muy buenos días mis queridos hermanos, mis queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio que tenemos reservado para estudiar la lección de escuela sabática. Estoy feliz, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes para estudiar la palabra del Señor, que me acompañen y que puedan disfrutar de la compañía del Señor al lado, a mi lado, conmigo, porque aunque están en muchos lugares, aunque están en lugares distantes, el poder hacer esto para acompañarles me hace sentir que están conmigo. Me hace sentir que están conmigo porque apoyan el ministerio y además estamos estudiando la palabra de Dios y Dios estará con todos nosotros en el momento del estudio. Y pues en este día nos toca para hoy lunes 27 de noviembre Naamán. Y recuerden que estamos estudiando la misión en favor de los poderosos y hoy nos toca Naamán. Así que antes de comenzar nuestro estudio vamos a tener una oración. Amante y bondadoso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud, porque en tu inmenso amor y misericordia has estado con nosotros, porque nos diste la oportunidad de despertar en este nuevo día, porque nos das la oportunidad de podernos acercar a ti nuevamente, otro día más, de estar en comunión contigo y también un día más en el que podemos realizar todas nuestras actividades. Señor, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu para que sea Él el que nos ayuda a entender tu palabra, que sea Él el que nos dirige, el que nos ayuda, el que nos bendice, pero también el que nos capacita para poder entender y vivir, poner en práctica lo que aprendemos. Buen Señor y Dios, gracias por escuchar nuestra oración y contestarla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús, como veíamos en el día de ayer, Él murió por todos. O sea, hizo provisión para la salvación de todos, no de unos solos, no de unos pocos. Hizo provisión para que todos pudiesen ser salvos, pero como veíamos ayer, eso no se aplica de manera automática. Ayer tomábamos el ejemplo del dinero que estaba reservado, que estaba consignado en una cuenta bancaria para que todo el que quisiera pudiera ir, retirarlo y saldar su deuda, la deuda que tuviese. Pero ese dinero no pagaba automáticamente todas las deudas del mundo. No era que el hombre más rico consignara ese dinero y que automáticamente todos los saldos en deuda quedaran cancelados, no. Era provisión suficiente para todo el mundo, pero era solamente aplicable para aquel que quisiera, viniera, retirara su dinero y aplicara ese dinero a su deuda. Lo mismo es la salvación. Dios murió por todos, hizo provisión para todos el Señor Jesucristo, pero la salvedad es que eso debe ser cada uno quien toma la decisión de aceptar esa salvación, de aceptar esa provisión que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros. Dios está alcanzando a los poderosos de todo el mundo, incluyendo a los no cristianos, y espera que vivan a la altura de la luz que Él les ha dado, que Dios les ha dado. Si nosotros estudiamos la historia de Naamán, es una historia fascinante. Son bastantes versículos. Así que, como el otro, les voy a recomendar que ustedes mismos, por su propia cuenta, estudien atentamente la historia de Naamán, que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, en los versículos desde el 1 hasta el 19. Allí encontraremos la historia de Naamán. Y veremos cómo transcurre todo esto. Vemos que la primera persona que interviene en la testificación, y diríamos que el personaje fundamental que por algún modo que interviene
para que Naamán conozca la palabra de Dios, para que Naamán conozca la verdad, fue una sierva israelita que tenía, una esclava israelita que tenía, era una jovencita, era una niña, pero con la convicción completa, cierta y certera de que el Dios de Israel actuaba en su pueblo. Y entonces esta niña interviene y Naamán, gracias a la intervención de esta niña, se pone en camino en su travesía para encontrarse con el Dios de Israel. Lo encontró y se entregó a sus pies. Pero Naamán hizo dos peticiones que fueron inusuales. Eran dos peticiones inusuales después de que Dios lo sanó de la lepra que tenía. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel hasta Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo: porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. Eso está en Segundo Libro de los Reyes 5:17. En segundo lugar, la segunda petición, Naamán pidió permiso para inclinarse junto al rey, aunque ya no adoraría nunca más a los dioses de su rey. Ahora, Naamán creía en ese momento, creía que el único Dios vivo era el Dios de Israel, era el único Dios verdadero. Sin embargo, todavía tenía, apenas había conocido a Dios. O sea, no había tenido un estudio de 20 lecciones de la fe de Jesús, ni mucho menos. Fue un encuentro así, instantáneo, directo. Y directamente, de forma instantánea, después de su sanación, decide que de ahora en adelante solo podía servir al Dios verdadero, solo al Dios vivo. Pero nadie le había dado un estudio de las 28 doctrinas, enseñándole qué era lo que debía creer, cómo debía creerlo, ningún manual de instrucción para enseñarle todo sobre la adoración al Dios verdadero. Todavía tenía algunas creencias paganas ahí consigo y pidió llevarse la tierra. Eso de que pidiese llevarse la tierra para su tierra, la tierra de Israel, 2 mulas cargadas con tierra de Israel para Siria, eso mostraba que aún tenía algunas cosas allí. Es que es completamente lógico, tenía cosas de su paganismo, de sus ideas paganas todavía allí impregnadas. No llevaba prácticamente tiempo en Israel y no había tiempo para enseñarle las demandas del Dios de Israel de manera estricta. Así que 2 cosas. Una, la llevaba como amuleto, como una forma de sentir que Dios estaba allí, de pronto por la idea pagana que existía en aquella época, de que los dioses son dioses territoriales, es decir, actúan, viven y se relacionan con sus súbditos en la tierra de donde es ese Dios. O sea, si el Dios era de Israel, entonces seguramente en su concepción Dios solo actuaba en la tierra de Israel. Entonces era necesario llevar parte de la tierra de Israel para su casa para sentir que Dios actuaba allí. Y no podemos culparle. Aún tenía sus ideas paganas en su cabeza. Quería adorar al Dios de Israel. Quería servirle solamente a Él de ahí en adelante. Pero nadie le había dado una instrucción completa de las demandas del Dios de Israel y cómo debía de adorarse. Así que en su ignorancia de lo que conocía, trataba de hacer lo mejor para adorarle. Otra opción es que quizás con esa tierra quisiese construir un altar en el cual, por el contexto, porque dice que ya no iba a sacrificar más a los otros dioses, quizás lo que quería era con esa tierra
erigir un altar en el cual presentar los holocaustos, presentar las ofrendas delante del Dios de Israel. Porque tampoco iba a tener un levita o un sacerdote descendiente de Aarón allí en su casa para servir al Dios de Israel. Así que en este caso hubieron un montón de excepciones que Dios no lo hubiera permitido para un israelita. Lo que se le permitió a Naamán, jamás Dios se lo hubiese permitido a un israelita. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Es injusto? Pues no, no es injusto, al contrario, es precisamente la verdadera justicia lo que se está aplicando allí. Porque Dios nos va a juzgar a todos y cada uno de nosotros conforme a lo que conocimos, conforme al conocimiento, conforme a la oportunidad que tuvimos de conocer al verdadero Dios. El pueblo de Israel ya conocía todas las demandas de Dios para su pueblo, sabía todo lo que debía de hacerse, así que no era posible que Dios hiciera esas concesiones con un israelita que sí tenía todo el conocimiento de Dios. Sin embargo, Dios juzgaría a Naamán conforme a su conocimiento, que su conocimiento solamente implicó el hecho de llegar a Israel, sumergirse 7 veces en el Jordán, salir sano, conversar unas pocas palabras con Eliseo y luego irse hacia Siria. No le daba tiempo de entender a plenitud al Dios de Israel, pero no quería irse y servir a otros dioses, solo quería servir al Dios de Israel. Así que al retornar a Asiria, retornaría todavía con muchas cosas de su vida pasada, pero ahora con el corazón henchido de alegría porque había conocido al verdadero Dios. Hubieron algunas concesiones, sí, concesiones que no nos harían ni a nosotros ni tampoco a un israelita, pero que Dios en su inmensa misericordia concedía a este hombre y le aceptaría para que él pudiese también recibir la misericordia de parte de Dios. Ahora, la segunda petición era más preocupante todavía. ¿Por qué? Porque estaba pidiendo inclinarse con su rey ante los dioses de Asiria. Pero la respuesta del profeta nos da la idea de lo que estaba ocurriendo. Cuando él hace esa pregunta, cuando él hace esa petición, la respuesta del profeta nos da una pista en cuanto a lo que Dios pensaba con respecto a esto. Y le dice, ve en paz. Como poderoso de Siria, como uno de los personajes más importantes en el gobierno de los asirios, Naamán tenía algunos deberes que cumplir que suponían un reto para su nueva fe, para su nueva creencia. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban todo el apoyo y la orientación necesarias para que su adoración, para que su servicio a Dios sea cada vez más en armonía con las exigencias y con las demandas que Dios tiene en su palabra. Recordemos, por ejemplo, que Naamán dejó su país como un leproso, pero regresa como un hombre sanado y discípulo del Dios verdadero, del Dios creador. Acababa de comenzar apenas una experiencia religiosa con el Dios de Israel, sin conocer apenas casi nada de lo que ese Dios exigía de su pueblo. Necesitaba entonces tiempo para crecer, necesitaba tiempo para que incluso su sierva allí, la sierva israelita, la esclava israelita que tenía, le enseñara y le instruyera, o quizás visitantes, no sé cómo harían en aquella época, pero de alguna manera él necesitaba ir creciendo en su conocimiento del Dios verdadero. Mis queridos hermanos, tenemos una labor importante que realizar con la gente poderosa y como veíamos ayer, no todos tenemos esa oportunidad. Muchos
moriremos quizás sin haber conocido en nuestra vida a ningún poderoso, a ningún rico, a ninguna persona con la que podamos, de este nivel, que podamos testificar, pero algunos sí, y necesitamos prepararnos. Necesitamos prepararnos para que el Señor nos dé sabiduría y poder establecer los parámetros con los cuales vamos a tratar con aquellas personas. Recordemos que en un principio estas personas traen ideas, traen concepciones, traen cosas que no están conforme a la palabra de Dios, pero que conforme a su crecimiento, conforme a su estudio, irán creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, y poco a poco irán corrigiendo todas aquellas cosas que vienen lastrando de su vida anterior, de su vida pagana, de su vida atea, de su vida quizás en otras religiones. Irán trayendo algunas cosas, las irán arrastrando todavía un tiempo, mientras nosotros con amor, con cariño y con respeto les vamos enseñando las exigencias que Dios tiene a través de su palabra para que podamos presentar una adoración correcta al Dios de Israel. Así que pide sabiduría, porque si en algún momento tienes que dar testimonio a alguna persona de este tipo, entonces podamos nosotros hacerlo para que tú puedas hacerlo de la mejor manera, con la sabiduría del Dios Todopoderoso. Mi querido hermano, mi querida hermana, te invito para que compartas este video, para que lo envíes a todas las personas que más puedas y que de esta manera podamos compartir la palabra de Dios. Deja tu comentario allí en la caja de los comentarios, lo que te ha llamado la atención de la lección de este día. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué te ha gustado más? ¿Qué de pronto tienes que aportar acerca de este tema que no hemos mencionado en este momento? Y si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que puedas saber en el momento en el que se van subiendo los videos. Y no siendo más, mis queridos hermanos, solamente me resta decirles que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz día.